No se suponía que debía decir nada esa noche. En la fiesta de Navidad, bajo luces doradas y sonrisas fingidas, mantienes la cabeza baja, bebes tu vino aguado y rezas para que la rifa no te avergüence. Pero mi jefe giró su vaso hacia mí y preguntó, lo suficientemente alto para que toda la mesa escuchara, así que, ¿disfrutaste de tu bono de $8.000 este año? Mi sangre se congeló. $8.000. El número cayó en la sala como una bomba, y los ojos de todos se giraron hacia mí como si me hubieran entregado un premio por el que ni siquiera había dado las gracias. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca, mi garganta se cerró. No había recibido ni un céntimo, ni un solo centavo. Por un segundo, pensé que lo había oído mal, que quizás estaba bromeando. Pero él siguió sonriendo, y el vicepresidente en el extremo más lejano de la mesa asintió con aprobación, como si esto fuera prueba de la generosidad de la empresa. Mis compañeros de trabajo se removieron en sus asientos, algunos con envidia, otros con respeto. Sentí que mi pecho estaba lleno de arena. Forcé una sonrisa y murmuré, no lo recibí. Fue entonces cuando Recursos Humanos se paralizó. Fue minúsculo, una fracción de segundo, pero lo vi. La copa de vino de la directora de Recursos Humanos se quedó suspendida en el aire un momento demasiado largo, sus ojos parpadearon sobre mí y luego hacia mi jefe. La clase de pausa que solo notas si vives al límite de tus nervios. Luego tosió, volvió a sonreír y la conversación siguió su curso, pero yo lo había visto. Por dentro, estaba gritando. El alquiler vencía en 5 días. El abrigo de invierno de mi hijo estaba remendado con cinta adhesiva en la manga. Había estado estirando el dinero de la gasolina saltándome el desayuno. $8.000 no eran un bono para mí. Eran la supervivencia. Y aparentemente, en algún lugar de los libros, existían. Simplemente no estaban en mis manos. Cuando retiraron los platos de la cena, me escabullí al baño, cerré el cubículo y saqué mi teléfono. Inicié sesión en la nómina. Ahí estaba. BN08 bono navideño procesado. Monto, $8.000. Estado, pagado. Pero mi cuenta bancaria estaba vacía, ni pendiente, ni retrasado, simplemente nada. Mi corazón latía tan fuerte que tuve que apoyarme contra el azulejo frío. ¿Qué era esto? ¿Un fallo? ¿Un error? ¿O algo peor? Miré el pequeño código en el talón de pago, BN08, y junto a él en letras grises más pequeñas, retroceso AGI pendiente. No sabía lo que significaba, pero no sonaba a Feliz Navidad. Volver a entrar en ese salón de baile se sintió como entrar en territorio enemigo. La luz de la araña resplandecía. Mi jefe se rió demasiado fuerte. La directora de Recursos Humanos mantuvo sus ojos en la bandeja de postres. Nadie me miró. Eso me dijo más que las palabras. Para cuando llegué a casa, la alegría fingida de la fiesta se había ido, reemplazada por el zumbido enfermizo de mi refrigerador y una pila de facturas en el mostrador. Me senté, abrí mi computadora portátil de nuevo y comprobé 3 veces. Lo mismo. Bono procesado. Sin dinero en mi cuenta. Fue entonces cuando supe que no estaba loco. No estaba equivocado. Algo se había hecho. La pregunta era ¿por quién y por qué? ¿Y si pensaban que me quedaría callado? No me conocían tan bien como creían. Si alguna vez te ha desaparecido un bono o te has sentido engañado en el trabajo, conocerás el fuego en mi pecho esa noche. No dejes que estas historias se desvanezcan. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás mirando y qué habrías hecho en mi lugar. Y por favor, suscríbete y dale a me gusta. Esto es solo el principio. Y créeme, querrás ver cómo se desarrolla. A la mañana siguiente, me senté en mi escritorio fingiendo trabajar mientras mi bandeja de entrada se llenaba con el ruido habitual de fin de año. Memes corporativos de vacaciones, recordatorios sobre el traspaso de tiempo libre pagado, y no olvides registrar tus horas, pero mis ojos estaban fijos en un borrador de correo electrónico. Asunto, discrepancia de bono navideño. Escribí, borré, volví a escribir. Finalmente, pulsé enviar. Hola. Creo que pudo haber habido un error en la nómina. Mi bono navideño BN08 aparece como procesado en mi talón de pago, pero no se depositaron fondos en mi cuenta. ¿Podrían confirmar el estado, por favor?
Lo leí 2 veces antes de presionar enviar. Mis palmas estaban húmedas. Recursos Humanos respondió en menos de 20 minutos. Gracias por señalar esto. Podría ser un retraso en el procesamiento con su banco. Por favor, espere 1 o 2 ciclos comerciales y háganos saber si aún no se ha contabilizado. Una excusa de manual. Tragué saliva y respondí, entendido, pero mi cheque de pago se contabilizó a tiempo. Solo falta el bono. ¿Pueden confirmar que fue realmente transferido? No hubo respuesta durante el resto del día. Esa noche, abrí mi computadora portátil de nuevo, revisé mi cuenta. Todavía nada. Luego miré fijamente el talón hasta que las letras se desdibujaron. Retroceso agipendiente. No dormí mucho. Por la mañana, tenía otro correo electrónico. Hola, mi nombre. Consulté con nómina y todo parece correcto por nuestra parte. A veces, los bonos más grandes se dirigen a través de cuentas secundarias por motivos de retención. Esto es normal. Por favor, espere hasta el próximo ciclo. ¿Motivos de retención? Se me cayó el estómago. Nunca había oído eso antes. ¿Y por qué nadie me lo había dicho en el pasado? Abrí Slack y envié un mensaje a un chico en el que confiaba en nómina, Brian. No se suponía que debía compartir nada, pero habíamos forjado lazos durante largas noches arreglando informes de gastos. Hola, tío, escribí. ¿Qué significa retroceso agipendiente? Apareció en la línea de mi bono. Durante un largo minuto, no hubo respuesta. Luego, solo un emoji, una cara congelada que me heló más que las palabras. Presioné, esto es malo. Él respondió, no puedo hablar aquí, pero revisa tu talón con cuidado. Si ves, anulación manual, eso no es bueno. Mis dedos temblaron mientras me desplazaba. Ahí estaba en texto gris claro junto a la línea del artículo, anulación manual BN08. Tomé una captura de pantalla antes de que mis manos perdieran la fuerza. Esa noche, me desahogué con mi amiga Janet, que solía llevar la contabilidad antes de terminar en el comercio minorista. Le mostré los correos electrónicos y el talón. Ella entrecerró los ojos y luego dijo en voz baja, esto parece que alguien lo interceptó. Ajustes de retención. A veces las empresas retienen bonos si quieren echar a empleados, pero una anulación. Eso es manual. Alguien hizo eso a mano. Esto no es un fallo. Las palabras me golpearon como una piedra. Manual. Alguien había mirado mi bono, decidió que no lo vería y pulsó un botón para desviarlo. Me senté en silencio durante mucho tiempo. Más tarde esa semana, Recursos Humanos me dio seguimiento de nuevo, alegre como siempre. Hola, solo para dar seguimiento. Su bono está marcado para revisión bajo, ajuste de retención. Lo mantendremos informado. Gracias por su paciencia. Paciencia. Mientras tanto, mi aviso de alquiler me miraba fijamente desde el mostrador. La escuela de mi hijo envió un correo electrónico sobre créditos de almuerzo vencidos, y se suponía que debía ser paciente. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. La vergüenza, la confusión, el miedo, todos se endurecieron en algo más frío. Creé una carpeta en mi escritorio, Bono 2023. Dentro, puse cada captura de pantalla, cada correo electrónico, cada talón de pago. Abrí un cuaderno y titulé la primera página, La verdad. ¿Qué pasó realmente? Debajo, anoté cada detalle que podía recordar, cada palabra que mi jefe dijo en la fiesta, la parálisis de recursos humanos, el emoji de Brian. Línea por línea, construí un registro. Porque si pensaban que podían hacerme creer mentiras para silenciarme, estaban a punto de descubrir lo terco que podía ser. Y cuanto más escribía, más claro se volvía. Esto no era solo sobre mí. Si podían robarme $8.000 a mí, ¿cuántos otros habían sido robados y nunca se habían dado cuenta? Cuando Recursos Humanos finalmente me llamó, supe que no iba a ser una charla amistosa. La sala de conferencias era pequeña, sin ventanas, con ese olor a alfombra rancia que las oficinas nunca se quitan. Sobre la mesa había una copia impresa de mi talón de pago grapado en la esquina. La directora de Recursos Humanos, Caroline, sonrió como alguien que había practicado frente al espejo.
A su lado estaba un gerente de nómina que apenas conocía. Gracias por venir, comenzó Caroline. Solo queríamos aclarar algunas confusiones. ¿Confusión? Esa palabra de nuevo. Mi mandíbula se tensó. Ella deslizó el talón sobre la mesa. Como puede ver, su bono fue procesado. Todo está documentado correctamente. A veces, los ajustes de retención tardan más en finalizarse. Coloqué mi cuaderno a su lado, abierto en una página llena de fechas y citas. Mi voz tembló un poco al principio, pero se estabilizó. Entiendo lo que dice el talón. Lo que no entiendo es por qué hay una anulación manual en BN08 retroceso. ¿Puede explicar eso? Por un latido, silencio. El gerente de nómina se movió en su silla, sus ojos se dirigieron a Caroline. Ella mantuvo su sonrisa, pero sus nudillos se pusieron blancos alrededor del bolígrafo en su mano. Eso es solo un código interno, dijo suavemente. No significa nada de lo que deba preocuparse. Me incliné hacia adelante. Significa que alguien anuló mi bono a mano. No es un fallo. ¿Quién lo hizo? El aire en la sala se espesó. La sonrisa de Caroline flaqueó por un segundo. Luego cerró la carpeta. Lo revisaremos y nos pondremos en contacto con usted. Escribí esa frase exacta en mi cuaderno. Fecha, hora, sus palabras. Ella se dio cuenta. No necesita tomar notas, dijo a la ligera. Lo hago, respondí. Para precisión. Sus ojos se enfriaron, y por primera vez, sentí el borde de una amenaza bajo su tono. Apreciamos su diligencia, pero por favor, comprenda que plantear preocupaciones innecesarias puede crear problemas de rendimiento. Ahí estaba, la advertencia. Salí de la sala con mi carpeta abrazada fuertemente a mi pecho. En el pasillo, mis compañeros de trabajo se reían sobre regalos de amigo invisible, completamente inconscientes de que en esa pequeña sala, alguien acababa de intentar silenciarme. Esa noche, escaneé todo, talones de pago, correos electrónicos, notas de reuniones, y los subí a una unidad en la nube bajo un nombre simple y aburrido. Luego comencé mi propia hoja de cálculo. Cada interacción, cada respuesta, cada parálisis en la conversación. El patrón era feo, BN08, anulación manual, retroceso pool. Janet, mi amiga con cabeza para los números, revisó mis notas durante su descanso para almorzar. Trazó las flechas que había dibujado entre códigos. Esto parece que están estacionando los bonos en un fondo de retención, murmuró. Pero mira ese Teritensen. Esa no es una cuenta estándar. Alguien la construyó. ¿Construirla para qué?, pregunté. Ella golpeó la página. Para redirigir dinero, y a menos que documentaran a quién fue, esto es fraude. Punto final. Sentí que mi pecho se apretaba. Fraude. Esa palabra tenía peso. Más que traición, más que error. Fraude significaba ley. Envié un correo electrónico a Recursos Humanos de nuevo, solicitando formalmente un desglose de dónde se había dirigido mi bono procesado. Su respuesta llegó 2 días después. Debido a la confidencialidad, no podemos compartir detalles de las asignaciones internas. Por favor, confíe en que todo se ha manejado de acuerdo con la política de la empresa. Confidencialidad. Otro ladrillo en la pared. Reenvié el correo electrónico a la línea directa de cumplimiento de la empresa. No sabía si importaría, pero necesitaba que alguien fuera de esa pulcra oficina de recursos humanos viera lo que estaba sucediendo. Esa noche, mientras doblaba la ropa en mi cocina tenue, mi teléfono vibró con una notificación de Slack de Brian en nómina. Solo 3 palabras, ten cuidado. ¿Observa? Se me cayó el estómago. ¿Observar qué? ¿Mi espalda? ¿Mi trabajo? Miré fijamente la pantalla hasta que las letras se desdibujaron. Por primera vez, me di cuenta de que esto no se trataba solo de perseguir dinero perdido. Se trataba de la supervivencia en un lugar donde las paredes se estaban cerrando. Y si me querían callado, estaban a punto de aprender que yo podía volverme muy ruidoso. Lo llamaron una reunión de clarificación. La invitación del calendario vino de Caroline en Recursos Humanos.
Pero cuando entré en la sala de conferencias, mi jefe ya estaba allí, sentado en su silla, sin chaqueta, con las mangas remangadas como si fuera dueño del aire mismo. Caroline se posó a su lado con su carpeta omnipresente. «Toma asiento», dijo a la ligera, como si solo estuviéramos charlando sobre saldos de tiempo libre pagado. Mi estómago dio un vuelco. Coloqué mi propia carpeta sobre la mesa. Estaba más gruesa ahora. Capturas de pantalla, talones de pago, correos electrónicos, incluso un registro de mensajes de Slack con marcas de tiempo. Caroline comenzó con voz almibarada. Hemos notado algunas preocupaciones que ha planteado sobre su bono navideño. Queremos asegurarnos de que no haya malentendidos. No la dejé marcar el ritmo. Volteé la página superior de mi carpeta. BN08 marcado, procesado, anulación manual, retroceso. Toqué la línea con mi bolígrafo. Esto no es un malentendido. Esta es una transacción que nunca llegó a mi cuenta. ¿A dónde fue? Silencio. Mi jefe se movió en su silla, exhalando por la nariz como un toro. Sabes, a veces los empleados no entienden el panorama general, dijo. Los ajustes de retención son sobre incentivos a largo plazo. No todos necesitan ver efectivo de inmediato. ¿No todos? Las palabras golpearon como una bofetada. Así que usted decidió, dije en voz baja, que mi alquiler, el almuerzo de mis hijos, mis facturas, todo eso podía esperar porque usted necesitaba retenerme. Caroline se inclinó hacia adelante. No nos pongamos emocionales. La política de la empresa nos permite administrar los bonos de maneras que... La política no permite el fraude, la interrumpí. Mis manos temblaban, pero mi voz no. Esto fue manual. Alguien eligió desviar mi dinero. Eso es robo. Usted puede llamarlo retención, pero el libro mayor no miente. Por un parpadeo de segundo, la sonrisa de mi jefe se resquebrajó. Se inclinó más cerca, bajando la voz para que solo se oyera en la mesa. Cuidado, dijo. Presionar demasiado en cosas que no entiende puede crear consecuencias. Ahí estaba. La amenaza a plena luz del día. Abrí mi cuaderno, escribí sus palabras y lo miré directamente a los ojos. Anotado. La sala se enfrió. El bolígrafo de Caroline golpeó nerviosamente. Mi jefe se recostó, de repente consciente de lo fuerte que se había vuelto el silencio. Y entonces, 3 golpes secos en la puerta. 2 hombres de traje entraron. Uno se presentó, cumplimiento interno. Necesitaremos esta sala. Caroline parpadeó. La cara de mi jefe se puso roja. Estamos en medio de una conversación privada de recursos humanos, espetó. Ya no, respondió el oficial de cumplimiento. Todas las conversaciones relacionadas con los ajustes de BN08 están ahora bajo retención legal. Por favor, entreguen cualquier nota o archivo que hayan preparado. Por primera vez desde que esto comenzó, sentí que el peso cambiaba. No victoria, todavía no, pero impulso. Caroline barajó sus papeles, tartamudeando. Mi jefe murmuró algo sobre mala interpretación. El oficial de cumplimiento repitió con firmeza, efectivo inmediatamente. Sin eliminaciones, sin ediciones, sin transferencias de archivos. Todo se conserva. Me recosté, mi carpeta todavía frente a mí. No me la pidieron. Ya sabían a quién había que vigilar. Cuando los de traje se fueron, la sala se desinfló. Caroline balbuceó que haríamos un seguimiento pronto. Mi jefe evitó mis ojos. Recogí mis papeles lentamente, los deslicé en mi bolso y me paré en la puerta. Me giré justo el tiempo suficiente para decir, tiene razón en una cosa. El libro mayor no miente. Afuera, mis piernas se sentían como agua, pero mi pecho. Mi pecho ardía con algo cercano al alivio, porque ahora no era solo yo quien llevaba la cuenta. La investigación se movió más rápido de lo que cualquiera esperaba. En una semana, el molino de chismes de la oficina zumbaba con susurros sobre auditores y forenses. La gente notó a hombres de traje instalándose en una oficina de la esquina con computadoras portátiles, extrayendo registros de los sistemas de nómina y recursos humanos. Se envió un correo electrónico severo sobre la preservación de todas las comunicaciones electrónicas.
Para la mayoría era ruido de fondo, pero yo sentí cada vibración. Una mañana, Brian de nómina se deslizó por mi escritorio, dejó caer un post-it doblado y siguió caminando. Lo abrí. Están rastreando el retroceso a Hipool. Tenías razón. Esa única línea encendió mis venas. Para el viernes, Cumplimiento me llamó a una sala de conferencias separada. 2 auditores, expresiones neutrales, sin charla trivial. Expusieron una serie de hojas de cálculo, transferencias internas, anulaciones manuales y cadenas de aprobación. ¿Puede confirmar que este es su talón de pago?, preguntó uno, señalando la línea BN08 resaltada. Sí. ¿Y este es su extracto bancario para el mismo periodo? Sí. Asintieron, tomando notas. Luego uno de ellos pasó la página. La hoja de cálculo mostraba no solo mi línea, sino docenas. Nombres tachados, pero cantidades visibles, 5.000 aquí, 12.000 allá. Todos marcados BN08, retroceso pool. ¿Qué sucede después de que entra en este fondo?, pregunté. La cara del auditor no cambió. Eso es lo que estamos aclarando. Pero yo ya vi las flechas. Transferencias que salían del fondo a algo etiquetado como incentivos especiales ejecutivos y otro como iniciativas discrecionales de recursos humanos. Mi mandíbula se apretó. No solo me estaban robando a mí. Estaban desviando dinero de todos. Esa noche, con fideos para llevar, Janet miró las impresiones que había logrado conservar. Esto no es descuido, susurró. Esto es deliberado. Construyeron un fondo en la sombra y canalizaron bonos a sus favoritos. ¿Favoritos? Pensé en el sobrino de mi jefe que acababa de comprar una camioneta nueva, los viajes de celebración del equipo de la directora de recursos humanos. De repente, todo tenía sentido. El lunes siguiente, Caroline me envió un correo electrónico. Hola, mi nombre. Nos gustaría resolver este asunto de manera rápida y amistosa. Estamos preparados para emitir un pago discrecional único de $8.000 más $2.000 de buena voluntad supeditado a la firma de un acuerdo de confidencialidad. Por favor, háganos saber si desea proceder. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras se desdibujaron. Estaban tratando de comprarme. $10.000 a cambio de silencio. Me imaginé los otros nombres en esa hoja de cálculo. Personas que no tenían idea de que sus bonos habían sido desviados. $10.000 podrían arreglar mi alquiler, mis facturas, incluso darle a mi hijo un mejor abrigo. Pero si lo aceptaba, me convertiría en parte de su encubrimiento. Respondí con una frase. Me niego a firmar un acuerdo de confidencialidad. Su respuesta llegó rápida, cortante. Le aconsejamos encarecidamente que reconsidere. Pero algo en mí había cambiado. Por primera vez en meses, no tenía miedo. Tenía pruebas. Tenía a Cumplimiento respirándoles en la nuca. Y tenía lo único que habían subestimado, mi negativa a quedarme callado. 2 días después, la intranet de la empresa publicó un anuncio críptico. Ciertos ajustes de bonos de fin de año no se alinearon con la política interna. Se están llevando a cabo medidas correctivas. Medidas correctivas. En la sala de descanso, la gente susurraba, confundida. Algunos sacaron sus talones de pago y fruncieron el ceño. Otros me preguntaron en voz baja, «Oye, ¿escuchaste sobre esto?» Yo solo asentí. Por dentro, mi pecho se sentía como un tambor, porque las paredes se estaban cerrando, y no sobre mí. Todo se vino abajo en diciembre, una semana antes de Navidad. El correo electrónico a toda la empresa aterrizó en nuestras bandejas de entrada como un trueno. Actualización de liderazgo, con efecto inmediato, nombre del jefe ha sido despedido por causa justificada. Nombre de la directora de recursos humanos ha renunciado. El liderazgo interino será anunciado en breve. Sin detalles, solo frases frías y clínicas. Pero dentro de la oficina, fue un terremoto. La gente se agrupó en las esquinas susurrando, los canales de Slack se iluminaron con emojis de fuego y gifs atónitos. Yo no celebré. Todavía no. Esa tarde, Cumplimiento me pidió que volviera a la sala de conferencias con paredes de cristal. Esta vez sus caras eran más suaves. Uno de ellos deslizó un sobre por la mesa.
Dentro había una carta con membrete de la empresa. Lamentamos sinceramente el mal manejo de su bono. Se le compensará por un monto de $8.000 más intereses, más un ajuste compensatorio adicional de $8.000. $16.000. Mi mano temblaba sosteniendo el papel. Pero no se trataba solo del dinero. Se trataba de la segunda página, una disculpa firmada por el director financiero interino reconociendo el abuso de confianza y confirmando que todos los empleados afectados serían reembolsados. Durante semanas, me habían tratado como una molestia, como un problema a silenciar. Ahora, en blanco y negro, la verdad era innegable. Deposité el cheque al día siguiente. El saldo de mi banco aumentó por primera vez en años. Esa noche, compré comestibles sin calcular cada dólar. Compré un abrigo de invierno de verdad para mi hijo. Cálido, resistente, sin cinta adhesiva. Cenamos con la calefacción alta, y por una vez, no me sentí culpable por la factura. Pero la historia no terminó ahí. Se corrió la voz rápidamente de que los bonos habían sido desviados durante años, canalizados a incentivos ejecutivos y proyectos especiales de recursos humanos. Docenas de empleados recibieron pagos atrasados. Algunos lloraron cuando llegaron los depósitos. Un tipo me abrazó en el pasillo, susurrando, «Salvaste mi hipoteca». No le dije lo cerca que estuve de firmar ese acuerdo de confidencialidad. Para Año Nuevo, la empresa había revisado todo su sistema de bonos. No más anulaciones manuales. No más fondos en la sombra. Todo sería auditado trimestralmente, supervisado por contadores externos. Cumplimiento tenía dientes de nuevo. En cuanto a mí, tenía una decisión que tomar. Cuando un reclutador de la competencia se puso en contacto, ofreciendo un bono por firmar y una cultura más limpia, no dudé. Presenté mi renuncia. En enero, en mi último día, salí con una caja de cartón con mis cosas, taza, auriculares, algunos cuadernos. Pasé por el mismo vestíbulo donde una vez había estado en silencio mientras recursos humanos y mi jefe se reían bajo las luces de Navidad. Pero esta vez las luces se sintieron diferentes, porque una semana antes había visto a ese mismo jefe arrastrar su propia caja por el mismo vestíbulo. Su corbata suelta, su rostro pálido, mientras la guirnalda navideña centelleaba sobre las puertas. La imagen se grabó en mí como poesía. Ah, justicia poética envuelta en oropel. Esa mañana de Navidad en casa, no compré nada llamativo, solo un árbol con luces de verdad, regalos envueltos en papel honesto y la paz de saber que no me habían silenciado. Mi hijo abrió sus regalos, riendo tan fuerte que el perro ladró. La casa olía a canela y café. Me recosté, cerré los ojos y sentí algo que no había sentido en años. Alivio, porque la verdad finalmente se había puesto al día, y yo seguía en pie.